Entonces les propongo también que pasemos a charlar o reflexionar un poco más, como para aprovechar todo esto, capitalizar todo lo que hemos hablado recién y qué cosas de estas leyes y de otras también podemos considerar y es conveniente considerar y tener en cuenta y aplicarlas efectivamente justamente en cada uno de estos procesos de educación, en los cuales educarnos o acompañar y facilitar esa educación, como así también empleando el lenguaje de una manera correcta, armónica y que logre lo que se proponga. ¿Qué se les ocurre? Yo tengo unas ideas más también, me interesa escucharles. Y Cami nos Claro, puede preguntar también, así que... mm, pues yo diría que para esto que mencionas, Hernán, que una de las cuestiones importantes a la hora también de comunicarse con el otro es ser específico con los códigos. O sea, al final, o sea, como cuando utilizamos el lenguaje, pues por eso en cosmosociología también atendemos mucho el tema de la etimología de las palabras, porque al final la importancia de conocer los códigos de comunicación a la hora de saber qué estás imaginando y cómo transmitir esa imagen al otro. Entonces imagínate, o sea, desde uno, ¿no? Cómo transmite lo que está imaginando al otro, cuanto más específico, más claro va a ser el mensaje y por ende el otro más te va a comprender. Entonces, bueno, eso así, a resumen de lo que estabas mencionando es lo que se me ocurría ahora mencionar. Sí. Sí, exactamente. Yo Disculpa, ya te pensaba estaba quitando el micrófono, Cami. Te escuchamos, te escuchamos. pensaba lo mismo. Justamente creo que lo podría resumir en una cuestión de alineación. Es decir, alinear primero en el pensamiento qué queremos transmitir. Luego, justamente, utilizar esas palabras que van a transmitir de forma eficiente ese mensaje. Alinearnos con los códigos o con las palabras o con lo que el otro entiende también, esa calibración. Y luego alinearnos nosotros en las emociones y las acciones para transmitir de manera eficiente ese mensaje. Por ejemplo, como yo les comentaba antes, la frustración de los docentes de cuando no hay una buena comunicación. Si uno quiere explicarle a un chico con paciencia tal cosa, utiliza unas palabras que son coherentes con eso que queremos transmitir, con eso que nosotros queremos transmitir con esa emoción de paciencia. Más cuando lo ponemos en práctica, la única emoción que hay es frustración, impaciencia, pues no hay una congruencia en ese mensaje. No estamos alineados con todo eso. Y también, como decía Hernán antes, eso se ve también en la comunicación no verbal. Digo, si estamos haciendo así, tipo estamos mirando el reloj o estamos... Pues ya el mensaje que estamos transmitiendo, por más de que la otra persona comprenda las palabras que le estamos queriendo transmitir, pues ya las connotaciones y todo eso va a ir ligado con esa emoción de impaciencia y de frustración, que no son las emociones más, digamos, más eficientes para poder aprender. Claro. Y luego, y además ahí habría que sumar, yo sumaría por qué a esa persona también le está pasando eso, por qué está viviendo esa emoción. Que también sería interesante como ver qué pasa en esa comunicación y por tanto así en ambas direcciones aprender qué está pasando, ¿no? Como bien mencionabas al principio, Cami, con los docentes y los alumnos, por ley de polaridad es un feedback entre uno y otro. O sea, al final es como en ambas direcciones se retroalimentan como aprendizaje. Entonces, si ya vemos en un polo que está sucediendo eso, algo está sucediendo ahí que no está
que se está bloqueando o que no está teniendo una comunicación eficaz para así en ambas direcciones crecer y aprender. Exacto. Sí. Es una perspectiva muy propicia porque justamente está procurando comprender lo que hemos puesto justamente como título de este programa, cuál es el lenguaje de la educación. Es decir, en todo ese proceso educativo que nos está explicando, que nos está demostrando y reflejando. Y para ello, sintéticamente, iba a también aprovechar dos otras leyes naturales para que podemos considerar virtuosamente en nuestro análisis, en las aplicaciones también, para con todo esto que estamos mencionando. Y son, bueno, en realidad ya hemos estado hablando de esto también por esto que han destacado muy bien, que las leyes están siempre presentes y también que están interrelacionadas. No es que como a veces funciona una y no la otra, o más una y más la otra, sino que están interrelacionadas y entonces también enriquece todo lo que estamos charlando. Y es la ley de polaridad, en la que entiende que en el universo todo se presenta como dos polos que aparentemente son opuestos, mas se complementan al mismo tiempo. Y entonces de esa perspectiva podemos entender dos polos comunicacionales o que están interactuando en una comunicación y ambos dos se complementan, y entenderlo como opuestos, tan solo como opuestos, pues hace o genera, materializa conflictos, y entonces no ocurre lo que mencionábamos antes de esa educación, comunicación, y lo que ocurre es una conmoción más en otro sentido. Una conmoción que nos mueve más hacia, por ejemplo, disgustos, enojos, en vez de conmovernos adecuadamente y que nos eduque, evidentemente. Y eso trae evidencia otra de las leyes también, que es la de causalidad. La podemos conocer también como ley de causa y efecto. Y la que menciona que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Como mencionábamos antes, lo podemos interpretar en cuanto a que los mensajes que emitimos, cada uno de nuestras comunicaciones, lo que comunicamos, somos nosotros responsables por lo que genera luego en el otro o en una situación. Entonces, creo que también eso se lleva bastante bien en el análisis y en la metáfora, en el ejemplo que mencionaba recién para con la ley de polaridad, en la cual, si se está generando aquella otra cuestión en el otro polo, ¿qué me está reflejando de esa unidad del sistema que estamos conformando en este momento? ¿Qué es lo que de mi parte está propiciando que se genere, que se cause aquel efecto? Y viceversa. Entonces, esas cosas se me ocurrían. Y Rubén, ¿querías mencionar algo? Sí, justamente de lo que estabas compartiendo ahora, estaba pensando que ese enojo, muchas veces el enojo viene porque quieres expresar algo y no te entiende el otro. Ok. Y me enojo con el otro porque no me estoy viendo mi falla, estoy pensando que el otro tiene la falla, que el otro no me entiende porque como que uno piensa que igual lo está comunicando bien y no, te estás enojando porque obviamente hay algo que no estás comunicando siendo específico a la hora de que llegue ese mensaje. Y poniendo al mismo tiempo en el otro polo también, ¿no? Por ejemplo, el alumno que se puede enojar porque el profesor, el docente no lo está explicando a la manera que el alumno quiere. Y entonces se enoja porque la culpa es del docente. Y no está entendiendo el lugar del docente, y el docente igual, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo he dicho 3 veces y no lo entiende y me enojo. Bueno, pues tendrás que ver qué te pasa a ti con esa comunicación que no llega, que no es eficaz. Entonces, nada, quería comentar eso de que lo que estabas justamente mencionando, Hernán, de cómo se pone en movimiento además las emociones, como decías, Cami, ¿no? Cómo está todo interconectado. Entonces, cómo ahí la emoción también te está reflejando algo que en ti mismo, que si no lo atiendes, pues claro, pues no va a ser provechoso. Sí, bueno, de hecho, Cami apelaba a eso de comprender qué es lo que el otro no está comprendiendo. Entonces, algo tan fácil como eso.